o se realiza la primera conferencia interamericana sobre la guerra y la paz. O sea, los fundamentos iban a seguir siendo los mismos, la preocupación por fomentar el respeto de los derechos humanos y fomentar la paz en el mundo, porque aparte, una cosa tiene que ver con la otra, claramente. Cuando ustedes vean la película, y aparte lo saben, pero lo van a ver tan directamente, lo que se afecta primero son los derechos humanos. O sea, resulta que tres tipos que gobiernan determinados lugares deciden lo que termina perjudicando absolutamente y produciendo un gravísimo dolor en una sociedad formada por personas que seguramente no quieren eso. Eh, Ese mismo año se aprueba la Carta de la OEA, o sea, en 1900, y en 1959 se junta a la OEA, los países que eran miembros de la OEA, en Santiago de Chile y crean la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Una comisión y ya les voy a decir por qué este avance que se va haciendo, que se va caminando, que se va reconociendo y que se va avanzando, le dan entonces, crean ahí la Comisión Interamericana, pero en el 65, o sea, muchos años después, en Río de Janeiro, se amplían las facultades de la Comisión Interamericana. ¿Estamos de acuerdo? Y recién en 1969, en Buenos Aires, se declara que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal de la OEA para la protección de los derechos humanos y se dicta también el Pacto de San José de Costa Rica que crea un órgano que tiene poder, digamos, jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no voy a entrar en más detalles con respecto a todo esto, porque todo esto lo tienen ustedes en la filmina. Sí decir una cosa que es importante, y con este ejemplo voy a desagregar un poco el contexto de esto, de por qué ir avanzando de a poco y todo lo demás, y es que realmente, hoy por hoy, bueno, parece que esto fue así siempre, eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dicta en 1948. Y en 1968, o sea, 10 años después, se dicta la Proclamación de Teherán, que dice que los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son obligatorios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en principio toda la formación de estos sistemas internacionales de protección fueron una declaración de principios que obligaba éticamente a los países, estamos de acuerdo, y que era solo una obligación ética, estamos de acuerdo, y entonces la política hacía que los países no se pudieran comprometer con una protección seria de los derechos humanos y someter soberanía o ceder soberanía a los organismos internacionales, porque claramente esto restaba soberanía y los países tenían miedo. ¿Esto qué quiere decir? Son cuestiones políticas. O sea, ¿hasta dónde me sirve? Y hasta dónde sí, Belén, en el Google Form vamos a estar tomando, hay que llenar un Google Form para la asistencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que la cuestión política hizo que se avanzara de manera lenta y que después de la creación de Naciones Unidas, el sistema interamericano de protección de derechos humanos han seguido pasando cosas gravísimas en el mundo. Acuérdense de Ruanda, acuérdense de la ex Yugoslavia, acuérdense de los armenios, ¿sí? La verdad, sinceramente, bueno, la caída del muro de Berlín, que fue algo terrible, el mundo dividido en dos, o sea, un día los alemanes se levantaron y no pudieron ver más ni a sus amigos ni a su familia porque había un muro que dividía a Alemania Occidental y a Alemania Oriental, y uno era formaba parte del mundo oriental y otro formaba parte de los países comunistas. O sea, quiero decirles con esto que después que Naciones Unidas trata de resolver un montón de cosas, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, hoy día las guerras que hay en África son terribles. O sea, no digo que no sirva, pero sí les digo que
nos falta tanto para poder tener un mundo un poco más justo. Pero bueno, que sepan esto, ¿no? Para que lo piensen. Ahora bien, estos sistemas de organizaciones internacionales, ¿son un gobierno mundial o regional? No son un gobierno mundial o regional. ¿Y por qué no son un gobierno regional o mundial? ¿Por qué? Primero porque hay dos cosas en las que se basan. Primero en el principio soberano de los estados y segundo en la autodeterminación de los pueblos. Entonces, lo que hacen es trabajar sobre la base no de una orden de Naciones Unidas, sino de la cooperación internacional. ¿eh? Esto les tiene que quedar clarísimo. O sea, no son gobiernos mundiales los organismos internacionales son lugares donde confluyen ideas, donde se debaten ideas y se trata de resolver problemas comunes, estamos de acuerdo, y de tener objetivos comunes. Eh, Esto es muy importante porque los estados van a ser parte de los organismos internacionales si quieren, y también se pueden retirar de los organismos internacionales. Miren lo que ha pasado con Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, por el tema del COVID. Eh, la importancia de toda esta temática que estamos planteando hoy, entre muchas otras consideraciones, es que existe un derecho internacional público, entonces, que va a regir las relaciones entre los estados. Pero todo lo que es el sistema de protección internacional de derechos humanos tiene un sujeto activo que es el ser humano por nombre y apellido. ¿Por qué? Porque no solamente van a ser los estados o los órganos del sistema el que va a poder denunciar o llevar a cabo una causa, sino que la persona o el representante de la persona que considere violados bajo ciertas y determinadas cuestiones los derechos humanos, sus derechos humanos, los de sus representados, los de un grupo, van a poder personalmente intervenir en los procesos por violación de derechos humanos. Y de eso se trata esta materia, nos vamos a enfocar mucho nosotros, especialmente en el sistema interamericano, pero decirles que son las personas las que tienen la posibilidad de esto. ¿Bajo qué condiciones? Haber agotado los recursos internos del país. Esto quiere decir haber recurrido a los medios administrativos y judiciales. ¿Para qué? Se trata de resolver esto dentro del país, adecuando el ordenamiento jurídico interno al ordenamiento jurídico internacional, postulando el principio pro persona que implica que cualquier norma, no importa la jerarquía que tenga, si es beneficiosa para los derechos humanos, esa es la norma que se va a aplicar. Y también teniendo en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho de carácter mínimo y subsidiario. ¿Y esto qué significa? Mínimo, porque una vez que un país firma un tratado internacional de derechos humanos, es lo mínimo, ese catálogo de derechos es lo mínimo que se compromete a cumplir, ¿estamos de acuerdo? Y subsidiario por esto que yo les decía. Si no puede resolverse digamos, en el orden interno del país, se puede, bajo ciertas circunstancias, que ya lo van a ver mediante los procedimientos ustedes a lo largo de la materia, recurrir a una vía internacional de reclamo en el sistema interamericano o en el sistema universal de Naciones Unidas. Dicho esto, y con esto voy terminando, decirles que respecto de la responsabilidad en el derecho internacional público siempre va a ser de los estados. Y en el derecho internacional de los derechos humanos también. O sea, el que va a ser responsable por violación de derechos humanos va a ser siempre, absolutamente siempre, el Estado, excepto en situaciones gravísimas como genocidios, que están tipificadas en el Tratado de Roma, en donde la responsabilidad personal de la persona que viola los derechos humanos, ¿sí? Se va a ventilar, digamos, en la Corte Penal Internacional, que también la van a ver en esta materia. Y la deben haber visto en Internacional Público, pero la vamos a ver puntualmente, creo que es en la última unidad. Y finalmente, cuando un Estado irrespeta los derechos humanos, o mejor dicho, ¿cuáles son las obligaciones generales de los Estados respecto de los derechos humanos? Esto que habíamos dicho, que tienen carácter mínimo y subsidiario, o sea, los Estados van a tener
que adecuar su ordenamiento interno al ordenamiento jurídico internacional, y además van a tener la obligación de respetar, de cumplir, de proteger, de investigar y de sancionar si hay una violación de derechos humanos. Todo esto lo van a ver, esto es un pantallazo muy general, este temario se va a desagregar luego en el resto de las unidades de la materia, y además de eso también está desagregado puntualmente en el PowerPoint que tienen subido al aula virtual. Bueno, espero haber sido clara, espero entusiasmarlos con esta clase que tiene una modalidad distinta, y ahora le doy paso a Florencia y a Aldana para que hablen de los fallos, y que de esto que hemos hablado, de algunas cosas, se podamos hacer pie, digamos, hacer referencia en estos comentarios de los fallos que corresponden a la unidad. Bien, gracias Sandra. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a presentarles, digamos, es una especie de Power, pero en realidad no es Power lo que hemos armado con Aldana. Bueno, decirles que, por lo menos mientras yo esté exponiendo, mientras esté haciendo la presentación, si me escriben preguntas por el chat no voy a poder verlas, así que no hay problema que habiliten el micrófono y me consulten, porque me va a resultar difícil. Avísenme si se ve lo que estoy presentando. Cualquier cosa yo te comento, Flor. ¿Cómo? Cualquier cosa yo te voy comentando las dudas que puedan. Dale. Dale, por fin, avísame. Cualquier cosa, ¿se alcanza a ver lo que estoy presentando? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar con Aldana, dentro de la unidad 2, la protección internacional de los derechos humanos, de los fallos que son de lectura obligatoria. Puntualmente son 3 fallos y una opinión consultiva. El caso de Velázquez Rodríguez y la opinión consultiva voy a hacer referencia yo, y Aldana va a hacer referencia al caso de la masacre del Pueblo Bello y González y otras, que es bastante conocido, así que seguro alguna lo ha sentido nombrar. Esto vamos a hacer una mini aclaración teórica, en realidad porque esto lo van a ver a lo largo de la materia, pero como para que puedan entender un poco a qué nos referimos con los fallos, vamos a hacer mini aclaraciones teóricas. La primera es que los órganos del sistema interamericano son 2 grandes órganos, la Comisión y la Corte. En general los van a ver con estas siglas que yo les muestro acá, CIDH o Corte IDH, cuando van a hacer referencia a ella, y las funciones puntualmente de la Corte son, para algunos autores, 2 grandes funciones, que es contenciosa y consultiva, y hay autores que agregan una tercera función, que es el dictado de medidas provisionales, otros lo consideran dentro de la función contenciosa, así que lo pueden ver como 2 o 3 formas dependiendo del autor, 2 o 3 funciones. Dentro de la función contenciosa tienen la resolución de casos, ¿sí?, que es lo que vamos a ver ahora, y en el mecanismo de supervisión de esa sentencia, es decir, una vez que se falló, corroborar, digamos, que los estados efectivamente cumplan las sentencias, y la función consultiva, que es cuando a la Corte, digamos, se la consulta sobre un determinado tema para que pueda expedirse, ya que ustedes también van a ver a lo largo de la materia, que la Corte tiene la función de interpretación de la propia convención. Entonces, a través de las opiniones es como se expide en esa materia. Y el dictado de medidas provisionales es cuando se produce una situación grave, urgente, de violación a los derechos humanos, en donde quienes peticionan buscan que sin haber sentencia, digamos, se pueda dictar una medida para preservar o evitar lo mayor posible, digamos, el daño futuro. Y después también se van a encontrar con que las sentencias tienen como 2 grandes partes, las excepciones preliminares y el fondo, ¿sí? Les hago una breve aclaración en qué consisten las excepciones preliminares. Es cuando es la atribución que tienen los estados, digamos, para básicamente evitar que un tema pueda tratarse ante la comisión o ante la corte. Esas excepciones se pueden dar en razón del lugar, de la materia, del tiempo o de la persona. Eso también lo van a ver, digamos, a lo largo de la materia, pero para que sepan a grandes rasgos en qué consisten, y lo que recién les hablaba Sandra en la clase, que es puntualmente la importancia de que se hayan agotado los recursos internos. Y es básicamente lo más importante de este caso que vamos a ver. El caso que yo les voy a presentar es Velázquez Rodríguez versus Honduras. Acá van a ver, él es Manfredo Velázquez Rodríguez, es un estudiante universitario de la Universidad Nacional de Honduras,
que en el año 1981 es, digamos, desaparecido a manos de personas vinculadas con las Fuerzas Armadas. Esta desaparición puntualmente se produce en un contexto donde entre 1981 y 1984 habían desapariciones forzadas, se dan en un determinado contexto específico. Las personas desaparecían a plena luz del día, de hecho lo hacían abiertamente, llegaban, las tomaban, en el caso de Manfredo Velázquez lo hacen, y ustedes acá comparen un poco las situaciones a ver si algunas cuestiones les resultan familiar de nuestra propia historia. Llegan en un auto, un Ford blanco, y lo suben, gente que estaba vestida de civil, pero que aparentaba o tenía, digamos, parecía que pertenecía a alguna fuerza de seguridad o armada. A pesar de que se llevan a cabo denuncias penales ante los tribunales de justicia, estos tribunales no investigan, ¿sí? No buscan la forma de dar con Manfredo Velázquez, ni saber qué sucede, ni tampoco sancionar a los responsables, porque no siempre se puede dar con la persona, si ya ha sido asesinada, pero por lo menos tratar de sancionar a quienes se consideran culpables. Todas esas desapariciones tenían un patrón súper claro: secuestro violento, a plena luz del día, en lugares poblados, ¿sí? Hombres armados, vestidos de civil, en vehículos que eran sin identificación oficial, y a veces o no tenían placas o las que tenían eran falsas. Se conocía públicamente que esos secuestros los realizaban personas que eran militares o dependían, digamos, de militares. Esta frase puntual, yo leyendo un poco un blog sobre, digamos, Manfredo Velázquez, que su nieto siempre va actualizando sobre determinadas cuestiones, de hecho tiene una fundación relacionada con la defensa de los derechos humanos, dice que incluso al día de hoy, que es bastante fuerte, en el departamento de Valle hay una tumba vacía con el nombre de su abuelo. O sea, siguen esperando, estamos hablando de 1981, siguen esperando poder dar con el cuerpo de su abuelo. ¿Qué particularidades va a tener este caso? Es el primer caso que resuelve la Corte Interamericana y lo hace sobre una desaparición forzada. Para mí, todo un mensaje. Y va a ser reconocido, y van a ver que muchos casos posteriores lo siguen citando todo el tiempo, porque estableció parámetros en cuanto a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos. Es decir, el Estado establece, ya vamos a ver más adelante, varias excepciones preliminares, entre esas dice que los recursos internos con los que contaba el Estado de Honduras no se habían agotado. ¿Qué es lo que le dice la Corte? Miren, señores del gobierno, no debe haber solo existencia formal de ese recurso, sino que estos tienen que ser adecuados y eficaces, ¿sí? Los recursos tienen que estar pensados para que puedan llevarse a cabo y para la situación puntual en la que se está produciendo. ¿Qué derechos considera la Corte que fueron violados? El artículo 1, que es la obligación de respetar de la Convención Americana, obviamente, el artículo 1, la obligación de respetar los derechos, el cuarto, el derecho a la vida, el 5, el derecho a la integridad personal, y el 7, el derecho a la libertad personal. ¿Cuáles son las pretensiones que se dan? En el caso de la comisión, y acá les hago una breve aclaración, sepan que si bien las peticiones ante la comisión, que es un órgano, la pueden hacer en carácter individual, el caso se puede elevar a la Corte solo si lo eleva la propia comisión o si lo eleva uno de los estados. En este caso lo somete la comisión ante la Corte y pide que decida si hubo violación, obviamente sobre estos artículos 4, 5 y 7 de la Convención, en perjuicio de Ángel Velázquez Rodríguez. El Estado, como excepciones preliminares, alega que hay falta de declaración formal de admisibilidad por parte de la comisión, que hay omisión del procedimiento de solución amistosa sobre el asunto, una falta de realización de una investigación in loco. Para los que no saben, las investigaciones in loco es una posibilidad que tiene, una de las herramientas que cuenta la comisión para que, frente a una denuncia de violación de derechos humanos que se ha producido o incluso se sigue produciendo, poder visitar ese estado y corroborar a agentes de la comisión la situación. Por ejemplo, acá en Argentina, históricamente una de las visitas in loco que se llevó a cabo fue durante el proceso militar, y después, acá puntualmente en Mendoza, creo que tuvimos una en el 2017, 2018, si mal no recuerdo, en los penales acá de Mendoza. Es una posibilidad que tiene, le solicita permiso al Estado y el Estado tiene que solicitarlo. Después dice que hay una aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención y el no agotamiento de los recursos internos de jurisdicción, que es sobre lo cual este caso es un living case. ¿Qué es lo que les dice la Corte? Les desestima las excepciones preliminares, o sea, le dice ninguna de los argumentos que ustedes establecen en esas excepciones son válidas, declara que Honduras viola, ¿sí? En perjuicio de Ángel Velázquez Rodríguez, los deberes de respeto y garantía de la libertad personal. Ustedes se van a encontrar mucho que en los fallos o en las sentencias, las violaciones a los derechos humanos
suele ser un artículo mucho en relación con otro artículo. Es decir, la Corte de Análisis dice, bueno, se produce la violación del artículo 7, pero también en conexión con el artículo 1.1, que es la obligación de respetar derechos. También se declara que se ha violado el derecho a la integridad personal, hacia el artículo 5, también en relación con el artículo 1.1, y el artículo 4, ¿sí? Porque ya entienden que Ángel Malfredo Velázquez no está vivo, y se hace en relación al artículo 1.1. Ese es el caso de Aldana. ¿Tenés el micrófono abierto para hablar, Aldana? Acá estoy, Flor. Bien, sí. ¿Te ha sido duro el segundo caso? ¿Presentás vos o paso yo? Presento yo. Dale, así se dejó de presentar entonces. Ahí voy. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda sobre el caso que tengan mientras Aldana presenta? ¿Alguna consulta? Vi que había un chat. Voy leyendo. Ah, no, son los formularios. ¿Puedes presentar? Sí. ¿Me está viendo? Todavía no. Chicos, mientras tanto resuelve su tema Aldana, les quería decir, recuerden que tienen que llenar el formulario de Google Form para la asistencia, ¿ah? Que es uno de los requisitos de promoción de la materia. Adelante, Aldana, perdón. No se ¿Me está estaba viendo? presentando. No, todavía no. No se presenta. ¿A vos te sale como que sí? Ahí. No. Ahí está, para, ahí se presentó. Ahí presentó. Ahí. Genial. Bien, bueno, hola chicos, buenas tardes. No me presenté. Mi nombre es Aldana Sago. Este es mi primer año como ayudante en la cátedra. Espero que podamos compartir y transitar este camino juntos en un contexto raro de pandemia. Les toca experimentar. Ya hemos repetido y lo volvemos a repetir siempre. Estamos a su disposición para cualquier consulta o duda que necesiten. Bien, bueno, ahora estamos entonces en el caso número 2, masacre del Pueblo Bello versus Colombia. Vamos entonces a iniciar la presentación. Siendo estudiante, aprendí a abordar cada caso de derechos humanos que les puede ser útil tanto en esta materia como en cualquier otra, abordar cada caso de jurisprudencia desde los hechos, como también el derecho y la pretensión. ¿Sí? Es una forma que nos enseña Andrés Risset, que seguramente ya la van a aprender. Ya se las va a comentar. Bueno, para iniciar con este paso, lo que vamos a hacer es ver un videito de YouTube. En primer lugar, comenzamos a abordarlo desde estas tres perspectivas que les acabo de mencionar. ¿Se escucha bien? No, no se escucha, al menos. No se escucha, Aldana. No se escucha muy mal. No, hace interferencia con el tuyo, con tu micrófono. Sí. Sí, claramente no se escucha muy bien. Aldana, discúlpame, de última lo que podrías hacer es pasarnos el link del video al chat y lo vemos rápido todos por ahí y volvemos acá a la reunión. Está el link de la presentación para que la puedan ver desde sus compus, quien quiera, y ahí está el video. No necesitan tener usuario, nada, acceden directamente. Dura Bueno, un de minuto. todas formas, acá se los dejo.
acá se los dejo. Ahí está. Es aproximadamente, dura unos 2 minutitos, que prácticamente estaba bueno porque ustedes pueden ver de cerca, pueden conocer la cara, realmente las particularidades del caso, del lugar y demás. Pero bueno, Flor, ¿querés finalizar? ¿Lo podés ver vos? ¿Lo podés presentar vos, por favor? ¿Cómo, Aldana? Perdón, no te escucha bien. ¿Querés que presente yo? ¿Querés intentar? Sí, por favor, si lo podés presentar vos. Dale, vas a necesitar dejar de presentar vos, así me habilitan. Ahí está. Perfecto. Ahí lo presento entonces. Anda avisándome cuando querés que cambie, ¿sí? ¿Se está viendo? Dale. ¿Se está viendo? ¿El video también o no? El video sí, el sonido no. ¿Se escucha bien o no? No, no se escucha. No, entonces véanlo después los chicos y último pasemos a lo que Sí. sigue. Sigamos entonces. Bueno, los invito, chicos, previo a conocer de estos puntos del hecho, que se interioricen con las circunstancias del caso, ¿sí? Con la historia de Colombia de aproximadamente en la década del 70 y del 80, en la formación de estos grupos paramilitares que se enfrentan, están en pugna contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que conocemos como las FARC, ¿sí? Bien, y lo que está al lado es un muro que conmemora a todas las víctimas de este suceso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las particularidades del caso? Continuamos, Flor. En cuanto al hecho. Bien, bueno, en cuanto a las particularidades del caso, entonces, se trata de un suceso que por su magnitud y temor que sembró en la población, lo que llevó a determinar fue la consolidación y control paramilitar en esta zona, en la zona del Pueblo Bello de Colombia. ¿Y en qué consistió? De la desaparición forzada de 37 personas y de la ejecución extrajudicial de más de 6 campesinos de la población del Pueblo Bello. Cuando fue en enero de 1990 por un grupo de aproximadamente 60 hombres que estaban fuertemente armados, ¿sí? Se trataba de un grupo paramilitar, un grupo guerrillero. ¿Qué hicieron? Saquearon algunas de las viviendas y secuestraron a un grupo de personas, las acabo de mencionar, quienes finalmente fueron asesinadas. Bien, esto que ven en pantalla son los derechos, ¿sí? Que tanto los representantes de la víctima como la comisión alegan que han sido violados por el Estado de Colombia. Entonces, se invoca la responsabilidad del Estado de Colombia tanto por la violación de estos artículos. Si analizamos la Convención Americana, el artículo 1 y el artículo 2, se trata de obligaciones generales, son deberes del Estado, el respeto por los derechos y de las libertades reconocidas en la Convención, y que garanticen el libre y el pleno ejercicio de los derechos consagrados en ella, ¿sí? Entonces, se atribuye la responsabilidad, tanto todos los artículos que ven en pantalla, tanto del artículo punto 1, este deber del Estado, como de las obligaciones específicas de cada uno de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, como así también la falta de investigación y la sanción de los responsables de los hechos. Esto de falta de investigación, ténganlo en cuenta, porque es un nexo de vinculación con el fato que vamos a ver a continuación, en el estándar de la debida diligencia que tienen que tener los estados. Continuamos, Flor. Entonces, vimos el hecho, vimos el derecho, y en cuanto a la pretensión, bueno, tanto de los representantes de las víctimas como de la Comisión Interamericana, cuando eleva el caso a la Corte, que se declare la responsabilidad entonces internacional del Estado de Colombia por la violación de todos los derechos que mencionamos, de los artículos de la Convención Americana. Y en cuanto a las excepciones preliminares del Estado, él dice que
se trata de, hay ciertos vicios en la tramitación del caso ante la comisión. Más precisamente fue denominada como incumplimiento de los requisitos para aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos internos para declarar admisible una petición. Como habíamos visto con Sandra y con Flor, es un presupuesto para elevar un caso el agotamiento de los recursos internos. ¿Qué sucedió en cuanto al Estado? Bueno, el Estado alega entonces que ha desconocido, la comisión descalifica a la justicia penal y militar como instrumento de administración de justicia, como administración de justicia interna del Estado de Colombia, desconociendo que este supuesto, la justicia penal y militar, constituye un derecho positivo vigente en Colombia en ese momento. Entonces, lo que hace es admitir parcialmente esta falta de admisión de la comisión respecto de esta especie de justicia penal y militar del Estado de Colombia. Bien, ¿cuál fue entonces la resolución de la Corte? ¿Por qué hablamos de un criterio tradicional y por qué hablamos de un criterio actual? La intención en las tres transmisiones no es inmiscuirme en ningún tema de los profesores, sino más que nada darle fondo y aclaraciones a este caso en concreto. El criterio tradicional se refiere a la reparación como indemnización de los daños, pero el criterio actual estamos hablando de una reparación integral que comprende no solamente la indemnización, sino otras cuestiones. ¿Y cuál fue lo que dispuso la Corte en este caso para que el Estado de Colombia repare a las víctimas? No voy a mencionar todas, ¿sí? Se encuentran el fallo completo en el enlace de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les compartí por el chat, pero brevemente, las más importantes son que la Corte determina que el Estado de Colombia debe proveer un tratamiento médico o psicológico a los familiares de las 37 víctimas, hacer un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, debe cumplir en plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de la sentencia, un monumento apropiado y digno para recordar estos hechos de la masacre. Y además publicar dentro del plazo de 6 meses esta sentencia, por una vez en un diario oficial. Bien, ¿cumplió el Estado con estas obligaciones que le impuso la Corte? Bueno, en la sentencia de supervisión, que fue, se determina que la Corte declara que el Estado ha cumplido totalmente con el acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, así como también de la publicación de una sentencia, pero que ha cumplido parcialmente con sus obligaciones dispuestas en el punto de pago de indemnización y concepto de daño, tanto material como inmaterial. Y esta resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia se encuentra aún abierta en cuanto a los puntos pendientes del presente caso. Bien, esto respecto de el primero de los casos de Pueblo Bello contra Colombia. No sé si hay alguna duda que quieran consultar. Espero que hayan visto muy rápidamente el video, si no, bueno, después al finalizar la clase. Comenzamos entonces con el siguiente caso, el caso González y otros, que es más conocido como Campo Algodonero contra México. Es un caso que me quiero detener muy brevemente en una consulta, en una aclaración que realiza la Corte. Bueno, las fotos que ven allí es, una de ellas, el lugar de los hechos, es, como bien dije en el nombre de foto, un campo algodonero situado en la ciudad de Juárez, en México. Es una ciudad de tránsito que se caracteriza por hechos como los que sucedieron en el presente caso, de violencia contra una mujer, y así como también de otros delitos diversos de crimen organizado.
desde 1993 que existe un aumento de homicidios hacia las mujeres influenciados por una conducta de discriminación contra ellas. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? En el año 2001 se encontraron en esta ciudad de Juárez, en este campo, los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, quienes presentaban signos de violencia sexual, y se concluyó que las tres mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. Bien, continuamos, Flor, con los derechos. ¿Qué se invoca entonces tanto la comisión como los representantes de las víctimas? Que se declare la responsabilidad internacional del Estado de México tanto por la violación de los derechos consagrados en los artículos que vemos a continuación, así como también por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y muerte de las víctimas. ¿Cuál fue la pretensión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos como de los representantes y cuál fue la excepción del Estado? Bueno, la Comisión solicitó a la Corte que se declare la responsabilidad de México por la violación de los artículos que mencionamos, así como también, y es muy importante este supuesto, el incumplimiento del artículo 7 de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Convención Belén do Pará. ¿Qué implica esto? Si bien sabemos que la Corte, esta institución judicial, le son aplicables todo supuesto de violación a los derechos consagrados en la Convención Americana, por primera vez plantea su competencia para esta convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es una convención que fue sancionada en el año 1994, que entró en vigor en 1996, y que define por primera vez la violencia contra la mujer. Y que es definida como toda acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento. ¿En qué tipo? Tanto físico, sexual como psicológico, y bajo qué manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bien, ¿y cuáles fueron las excepciones por parte del Estado? Bueno, el Estado realiza un reconocimiento parcial de responsabilidad, admite que hubieron irregularidades en la investigación de los hechos, pero declara la incompetencia de la Corte para determinar violaciones a la Convención Belén do Pará. La Corte determina que sí tiene competencia contenciosa al respecto del artículo 7 de la Convención. No quiero detenerme mucho en esto, quiero que continuemos con la resolución de la Corte. Dijimos que teníamos que tener en cuenta el estándar de debida diligencia. ¿Por qué? Porque este estándar que une a estos dos casos comprende tanto el deber de prevención como el deber de investigación de los hechos sucedidos. Entonces, la Corte establece y determina que el Estado de México no realizó todas las medidas necesarias para cumplir con la debida diligencia en este caso, que en particular deben contar con un adecuado marco jurídico de protección. Entonces, México no ha demostrado haber adoptado las medidas necesarias ni para prevenir ni para investigar la muerte de las víctimas. Entonces, continuamos, Flor. Bueno, allí podemos ver en el lugar de los hechos una foto de una de las víctimas, como así también del resto y de muchos otros casos. Continuamos, Flor. Bien, bueno, este es el cumplimiento de una de las cuestiones que impone la Corte al Estado de México. Continuamos, Flor. Hay una pregunta que me quería detener. La Corte, antes de determinar o atribuir la responsabilidad al Estado de México, se pregunta si constituye violencia contra la mujer en el presente caso. Y la respuesta claramente es sí. Como ya habíamos mencionado, en este caso la Corte por primera vez analizó su propia competencia para conocer respecto de esta convención.
al resolver la excepción preliminar interpuesta por el Estado, y que es una convención que por primera vez habla de violencia contra la mujer. Además, como ya habíamos mencionado, esta obligación de vida, de diligencia, tanto en prevenir como de investigar, por primera vez en esta perspectiva desarrolla una perspectiva de género en su jurisprudencia. O sea que además de adoptar la debida diligencia para prevenir e investigar, además adopta la perspectiva de género. Y hay una particularidad que la Corte adopta, no el término femicidio, sino que el que emplea es homicidio de mujer por razones de género. Continuamos, Flor. Sí, hay alguna aclaración, no sé si se escucha, que donde dice artículo 7, o sea, le quiere decir séptimo, pareciera que fuera 70, pero no, es el artículo 7, para que cuando lo vean ustedes no se confundan. Bien. El estándar, continuamos entonces con este estándar de la debida diligencia. En el fallo anterior que vimos de Pueblo Bello versus Colombia, la Corte había adoptado los presupuestos, ¿sí?, respecto de cuando un Estado se consideraba que cumplía con este deber de prevención. Continuamos, Flor. Y que luego se une a este caso, en el caso de Campo Algodonero, que se considera que el tribunal agrega un requisito más, que es esta incorporación de, como habíamos dicho, la perspectiva de género, que consiste en que si el grupo de individuos, si un grupo de individuos determinado, determinable, puede calificarse como históricamente discriminado y vulnerable, el escrutinio o la razonabilidad del tribunal debe ser más estricto que en otros casos de discriminación o violación a derechos humanos. Entonces, finalizamos para pensar qué es lo que le atribuye la Corte al Estado de México. Se supervisa el cumplimiento de esta sentencia en el año 2013 y se determina que el Estado de México ha cumplido con varias de las obligaciones interpuestas por la Corte, tal como la publicación de la sentencia en un diario oficial, el acto de reconocimiento público de responsabilidad internacional, el monumento, que fue la foto que acabamos de observar, atención médica y psicológica para los familiares, la implementación de programas y cursos permanentes de capacitación de las mujeres víctimas de género, así como también el pago de la indemnización en concepto de gastos funerarios. Sin embargo, esta sentencia o esta resolución de supervisión de cumplimiento aún continúa abierta porque siguen puntos pendientes por resolver o por cumplir en su totalidad. Bien, ahora cerramos con la opinión consultiva número 2 de la Corte. Perdón, Flor, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, obvio. En la última parte del fallo Campo Algodonero, que muy bien Aldana hablaba de la perspectiva de género y todo lo demás, en realidad también en ese fallo tenemos algo que tener en cuenta y lo dijo Aldana, pero yo lo quiero reforzar. La Corte tiene que ser más estricta, digamos, o el Estado tiene que ser más estricto. Si hay un caso de una cantidad de personas determinable, ¿sí?, con cierta vulnerabilidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si son mujeres, pero además son indígenas, debe ser más estricto. ¿Por qué? Porque son una doble vulnerabilidad en una sola, ¿se entiende? Si son niñas, por ejemplo, indígenas y mujeres, y entonces es una triple vulnerabilidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, que les quede claro esto, como que las condiciones o las pautas de vulnerabilidad se van sumando, ¿no? Los grupos vulnerables son muchos, lo van a ver también en esta materia. Las mujeres, los ancianos, los niños, los discapacitados, pero no son las personas con privación de la libertad, en contexto de encierro, los migrantes, bueno, infinita cantidad, ¿no es cierto?, los afrodescendientes. Entonces, que sepan que si bien nosotros le vamos a enseñar a ustedes, en esta materia vamos a enseñar, bueno, grupos vulnerables son tal, tal y tal, pero cuidado, porque si una persona forma parte de un grupo vulnerable, puede tener además
otras condiciones de vulnerabilidad que tienen que ver con los grupos vulnerables. Entonces, no es por ser mujer solamente que sea vulnerable, es por ser mujer y además de mujer indígena, o además de mujer estar en un contexto de encierro, o ser una niña indígena. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Les queda claro? Simplemente eso. Bueno, ahora Adelante, pasamos Flor. a la opinión consultiva. Acá les pido que respiren hondo, que es lo último de lo último, y traten como de estar atentos porque suele ser como por ahí lo más complejo de entender, y sé que porque el programa, digamos, yo vengo del programa viejo, me recibí con el programa viejo, donde nosotros teníamos Internacional Público en tercer año, y después si querías cursabas la optativa de Derechos Humanos. Ahora es al revés, entonces ustedes tienen primero Derechos Humanos, y recién el año que viene van a tener Derecho Internacional Público. Les voy a intentar explicarle, teniendo en cuenta que hay cuestiones que todavía ustedes no han visto y probablemente vean el año que viene, que es la Convención de Viena. Así que voy a intentar ser sintética y vamos a ver lo importante que es que tiene que quedar de esta opinión. ¿Quién solicita la opinión consultiva? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 28 de junio de 1982. Si ustedes después se meten a ver la página de la Corte, van a poder corroborar que hay muchas opiniones consultivas y no siempre las solicita la Comisión. Hay como un poco de tarea de investigación propia, estaría bueno que se metan a la página de la Corte y puedan ver qué otros, digamos, sujetos dentro del derecho internacional público han solicitado opiniones consultivas a la Corte. Siempre que ustedes se encuentren con una opinión consultiva, van a ver que se hacen preguntas, y la Corte lo que busca es responder esas preguntas. Entonces, si ustedes vieron recién, por ejemplo, que Aldana les explica decir, para entender un fallo de la Corte está bueno que puedan analizar hechos, derechos y pretensiones. Acá está bueno que ustedes puedan hacer esta, digamos, regla de estudio. ¿Qué preguntó y qué respondió? ¿Qué le preguntaron a la Corte y qué respondió la Corte? En este caso, a la Corte le consultan desde qué momento se entiende que un Estado que es parte de la Convención Americana, porque ha ratificado o adherido a la Convención con una o más reservas, y desde qué fecha de depósito del instrumento de adhesión se cumple el término previsto en el artículo 20 de la Convención de Viena, de los tratados, que es la que sé que ustedes todavía no han visto. Que es básicamente, o por qué es importante saber esto, y porque hay que ver desde qué momento, ¿sí?, propiamente se pueden juzgar o no violaciones a los derechos humanos. Que aunque parezca que no es importante, sí es muy importante al momento de las excepciones preliminares que veíamos hace un rato. Básicamente, y en breves palabras, lo que busca la Comisión es que se interprete el artículo 74 y 75 de la Convención Americana, que como también veíamos al principio, todo esto relacionando y tratando de cerrar los temas, veíamos que quien tiene la función de interpretar lo que dice la Convención es la Corte. ¿Qué dice el artículo 74? Que va a quedar la Convención abierta a la firma y ratificación de todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, es decir, de la OEA, lo que hablaba Sandra al comienzo, que la ratificación de esta convención o la adhesión se va a efectuar mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión que se hace ante la Secretaría General de la OEA. Y una vez que 11 estados hayan depositado ese instrumento, la convención va a entrar propiamente en vigor. Les repito, son todos conceptos que van a ver bien el año que viene en Derecho Internacional Público, pero bueno, vamos a intentar como entenderlo. Respecto a todo otro estado que la ratifica o adhiere en forma posterior, la convención va a entrar en vigor en el momento en que deposite el instrumento. Y el secretario general de la OEA va a ir informando a todos los estados miembros cuando entre en vigor la convención. A su vez, el artículo 75 va a decir que solo se puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que es previa. Entonces, nos vemos un poco obligados a analizar. Primero el artículo 64 de la Convención, que es clarísimo, y dice, la Corte puede emitir opiniones consultivas acerca de la interpretación de la Convención. A su vez, el artículo 2.2 del Estatuto de la Corte va a decir que la función consultiva se va a regir por las disposiciones del artículo 64, es decir, remite al artículo previo que hemos visto. Y a su vez, el artículo 64 también va a decir que todos los estados que son miembros de la OEA, hayan o no ratificado la convención, miren qué interesante esto, tienen el derecho de solicitar una opinión consultiva acerca de la interpretación de la convención. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ser un estado que nunca ratifique la convención, pero igual puedo elevar a la Corte un pedido de opinión consultiva. Y obviamente tanto de la convención como de otros tratados. Y asimismo dice, los órganos de la OEA disfrutan de ese mismo derecho, pero solamente en lo que les compete. Entonces ahí surge la duda, bueno, ¿puede la Comisión solicitar una opinión consultiva? Sí, porque es uno de los órganos enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la OEA,
y porque dentro de sus funciones, ustedes van a ver después más específico, está la promoción y la protección de los derechos humanos. Y la convención es sobre derechos humanos. ¿Qué es lo que dice la disposición del Convenio de Viena? Que los estados tienen el derecho a formular una reserva al momento de ratificar, firmar o aceptar o aprobar un tratado, a menos que, obviamente, la reserva esté específicamente prohibida por el tratado, que el tratado disponga que únicamente puede hacerse X reservas y no sobre cualquier tema, y que en los casos en que no se prevé en el apartado A y B, la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Si ustedes lo elevan a esto, lo comparan con la Convención Americana, decir, bueno, no podría interponer una reserva que le permita violar derechos humanos, porque va contra el propio objeto y fin de la Convención Americana. Y a su vez, analiza el artículo 20. El artículo 20 es largo y tiene varios puntos, los que, digamos, se analizan en la opinión consultiva, particularmente el punto 1 y 4. ¿Por qué? Porque dice que el punto 2, 3 y 5 no guardan relación con la convención, es decir, no se podrían aplicar a la Convención Americana. ¿Por qué? Porque rigen cuestiones más vinculadas con tratados multilaterales entre estados o bilaterales. Entonces dice, no hace referencia. ¿Qué es lo que va a decir el artículo 20? Que sí se puede aplicar a la convención, que una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de los demás estados, ¿sí? A menos que el tratado así lo disponga, y en los casos en que no esté previsto en los párrafos presentes, a menos que se disponga otra cosa, eleva una serie de supuestos específicos, que después ustedes veanlos tranquilos. ¿Qué es lo que opina la Corte? Volvamos un poquito para atrás, decimos, ¿qué preguntó? A partir de todo esto, que es lo importante, ¿qué preguntó la comisión? Acá está. ¿Desde qué momento ¿sí? se entiende que un Estado va a ser parte de la convención? ¿Cuando la ratificó o cuando se ha adherido, ya sea con una o más reservas? Y después dice, desde el momento en que, una vez que la ratificó, el momento que deposita el instrumento o el momento propio que adhiere. Es lo que va a terminar diciendo la Corte, y es lo que a ustedes les tiene que quedar de esta opinión consultiva, que la convención va a entrar en vigencia para un Estado desde que éste la ratifique o se adhiera a ella con o sin reservas, en la fecha en que deposite el instrumento de ratificación o adhesión. Es decir, ¿cómo puedo comprobar yo si se cumple una excepción en razón del tiempo? Es fijándome en qué momento el Estado ratificó o adherió y el momento puntualmente en que depositó ese instrumento. La fecha en que recibieron por mesa de entrada de la Secretaría General de la OEA y le pusieron fecha, así como cuando ustedes van y presentan una nota ante mesa de entrada y les ponen una fecha de recibido, es el momento propio en el que el depósito, en el que el instrumento va a pasar a tener vigor. Eso es lo que les explica. Eso es lo que necesito que les quede como importante de la opinión consultiva. Eso es todo, por lo menos por nuestra parte. Muchas gracias, chicos. Voy a sacar la presentación y bueno, voy a ver qué dudas puedan llegar A ver sobre el tema. una aclaración, si puede ser, Flor. ¿Cómo? A ver, una aclaración. Sí. Esto lo han visto en Constitucional ustedes, o sea, ustedes saben que según el procedimiento argentino, la aprobación de tratados internacionales es un acto complejo. ¿Por qué es un acto complejo? Porque lo firma el presidente de la Nación, lo aprueba, pasa para su aprobación al Consejo, y una vez que el Consejo, escúchenme a mí, yo estoy mal, al Congreso digo, y una vez que el Congreso lo aprueba, el ministro de Relaciones Exteriores o la presidencia o la Cancillería deposita el instrumento en la Secretaría General de, por ejemplo, de la ONU o de la OEA. El depósito del instrumento significa que la Argentina está notificando al organismo internacional que ese organismo o que ese tratado cumplió con los procedimientos y que es parte del ordenamiento interno en la Argentina, o sea, que está aprobado, que es válido y que se ha cumplido con los procedimientos. Una manera de notificarle al organismo internacional, eso significa depósito del documento, en la Secretaría General, que este país ya es parte de ese tratado, Argentina es parte de ese tratado. Desde ese momento, dice la opinión consultiva, entonces se aplica, digamos, el tratado. Pero también quería explicar el tema de las reservas. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes sepan. También lo ámbito constitucional. Dice la Constitución Argentina, artículo 75, inciso 22, que es función del Congreso, o atribución del Congreso,
aprobar o rechazar tratados en general, lo dice, después habla de los tratados de derechos humanos, estamos de acuerdo, pero en general, y esto vale para los tratados de derechos humanos también, aprobar o desechar tratados, y que esos tratados deben ser cumplidos en condiciones, en dos condiciones, con dos condiciones, mejor dicho, no en dos, con dos condiciones. En las condiciones de reciprocidad, eso quiere decir, yo me comprometo, pero los otros países se tienen que comprometer de la misma manera que me comprometo yo. O se comprometen o no se comprometen, pero si se comprometen, tienen que cumplir con lo mismo que estoy cumpliendo yo. Eso es reciprocidad. Y en las condiciones de su vigencia, dice. ¿Qué quiere decir en las condiciones de su vigencia? Bueno, esto que hablaba Florencia del tema de las reservas. La reserva significa, por ejemplo, que en la aprobación del Congreso, estamos de acuerdo, un tratado se aprueba por una ley, que les quede claro, o sea, el Congreso dice, sanciona con fuerza de ley la incorporación de este tratado o que la Argentina sea parte de este tratado, ¿sí? La ley número tanto. Pero si ustedes ven, por ejemplo, fíjense en las constituciones, están los tratados internacionales sobre derechos humanos, fíjense al final que dice reserva hecha por la Argentina, o fíjense en la página, por ejemplo, de Naciones Unidas o de la OEA, donde dice qué reservas han hecho los países. Cada vez que termina un tratado dice qué reservas hicieron los países. En el caso de Argentina, por ejemplo, en varios se han hecho reservas, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, por darles un ejemplo, dice que se aprueba el tratado, la Convención de los Derechos del Niño, que la Argentina aprueba la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Por el Congreso dice, sanciona con fuerza de ley, así lo dice, ley número tanto, ¿sí? Que se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, pero, artículo 1, la Convención de los Derechos del Niño dice, esto lo digo yo ahora, no lo dijo el Congreso, la reserva no es esta que lo decía, sino que les voy a explicar qué reserva hizo la Argentina. El Congreso dijo, la Convención dice que se considera niño de los desde el nacimiento hasta los 18 años de edad o de la mayoría de edad que considere los países. Y la Argentina dijo, artículo 1, como le digo, el Congreso sanciona con fuerza de ley, ¿sí? Tal cosa, número de ley tanto, se considera niño en la República Argentina, para los efectos de ese trato, se considera niño desde el momento de la concepción y hasta la mayoría de edad. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Entonces ahí la Argentina está interpretando que niño es no el nacido, antes del nacimiento se considera niño también. Esto no se lo estoy diciendo por nada, les estoy dando un ejemplo, pero esto ha sido una cuestión que ha dado mucho debate por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y por el tema de los embriones y todo lo demás. O sea, esta reserva que hizo la Argentina, es decir, se considera niño desde la concepción y hasta la mayoría de edad, ha dado lugar a grandes debates, porque en las condiciones de su vigencia, este tratado internacional para la Argentina tiene esa reserva que dice que no se considera desde el nacimiento del niño, sino desde antes del nacimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Florencia, ¿se entendió? Sí, se entendió. Y si me permitís agregar, la importancia de lo que establece la Convención de Viena es que no puede ir en contra de lo que establezca el propio tratado. Entonces, por ejemplo, la Argentina no podría haber formulado una reserva que se vamos a considerar niño hasta los 10 años, porque la Convención dice hasta los 18 o la ley, los países que consideren mayoría de edad, porque si lo consideran a los 21, como era en ese momento, la Argentina era niño hasta los 21. Entonces, se puede hacer siempre y cuando esa reserva amplíe, pero no vaya contra el propio espíritu, que es puntualmente en la Convención de los Derechos del Niño, proteger al niño. Se puede ampliar, es decir, en vez del nacimiento de la concepción, o hasta los 21 años, porque para nosotros la mayoría en ese momento se adquiría a los 21, pero no puedes decir hasta los 10, porque irías contra el espíritu de la Convención. Eso es para aclarar más o menos lo que establecía la Convención de Viena. Hay varias reservas, casi todos los estados en general hacen reservas a determinadas cuestiones que va en contra de sus propias normas internas, pero bueno, era eso simplemente para que se entendiera. No sé si hay alguna duda, chicos. Eso, chicos, ¿alguna pregunta? Cualquiera de las tres. Miren, yo ahora paro de grabar porque lo que nos han dicho es que grabemos hasta que terminemos la clase para que no sea tan pesado después el video y podemos seguir hablando sobre las consultas que hagan, no hay problema.